Damos al Padre Celestial, al Señor y Rey Dios Todopoderoso, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. Iglesia, bendito el Padre Celestial que ha hecho posible que hoy estemos aquí delante de su presencia, que nos ha dado la vida, la salud, que nos ha provisto de todas las cosas para que hoy estemos delante de su presencia. Bendito el Rey, bendito el Señor y Dios Todopoderoso. Amén. Bendito Rey. Iglesia, acompáñenme ahí al libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 2. Gracias, Señor y Rey Dios Todopoderoso. Gracias. Bueno, Génesis capítulo 2, vamos a leer del versículo 4 en adelante, iglesia. Dice Génesis capítulo 2, versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Ok? Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Conocemos que la Biblia habla mucho, ¿no?, del oro de Ofir. ¿Sí? El Señor habla mucho del oro de Ofir. Dice el versículo 12: y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y once. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. África. ¿Se acuerda la mujer cusita, por la cual María murmuró contra Moisés porque había tomado una mujer cusita? Ese es África. Bueno, y el nombre del tercer río era Hiddekel. Este es el que va al oriente a Siria, toda esta parte de la tierra. Y el cuarto río es el río Éufrates, que es el que hasta hoy, ¿no?, seguimos nosotros hablando y le conocemos, el gran río Éufrates. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Dice el versículo 18: y dijo Yahweh Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Yahweh dice que entró Adán en un sueño profundo, sacó la costilla y de ahí pues formó a Eva. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Formó, no creó a Eva. La formó, porque Eva ya estaba creada. Si lo vemos en el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Lo qué? Los creó. Aquí ya estaba Eva creada. Lo único que hizo luego el Señor fue formarla, que es diferente.
Y vamos a hablar de formación. Por eso llegué a este pasaje. Formación. ¿Por qué? Mire, el salmista David dice, es un pasaje que ustedes saben que yo cada rato se los digo, los leo, porque me gusta mucho, porque tiene un contenido espiritual bastante importante. Qué bueno que nosotros meditáramos más sobre este pasaje y vamos a poder entender, yo estoy seguro, de una manera más fácil y profunda lo que es la vida en el espíritu o las cosas espirituales. ¿Ok? Dice el Salmo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas las cosas que debían luego de ser formadas. Luego, o sea, primero escritas, luego se iban a formar y formarse es verse. Fue lo mismo que pasó con Eva. ¿Okay? Eva está creada en el espíritu, luego el Señor le da forma aquí en la tierra para que Adán no esté solo. Pero antes de Eva, la escritura nos está hablando y nos está diciendo de que todo fue creado, formado primero que en el espíritu. Por eso cuando el apóstol Pablo comienza su vida con el Señor y tiene esas confrontaciones con su conciencia, en el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, para mí está la esencia del ser humano. Esto ya se los había hecho antes, en tiempo atrás, y lo he repetido en otras ocasiones. Porque Romanos 6 habla de un hombre totalmente caído, al punto de que Romanos 6, 23, donde termina el capítulo 6 de Romanos, dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces, comienza una confrontación con la muerte. Su conciencia se encuentra con la muerte. Y entonces, hasta ahí, comienza una pelea que el apóstol Pablo la está luchando en la carne. Él está luchando en la carne. Y en esa lucha en la carne se da cuenta de que siempre va a perder. Luego en el capítulo 7 y en 1 Corintios capítulo 7 comienza esa lucha. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 31 es donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: miserable de mí, ¿sí o no? ¿Quién pudiera librarme de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Se siente miserable porque vive en los mismos picos que el salmista David nos registra durante lo que la Biblia nos narra sobre la vida del rey David. Y el apóstol Pablo viene en esa misma confrontación. Y lo que termina diciendo es, miserable de mí, ¿quién pudiera librarme de este cuerpo de muerte? ¿Por qué cuerpo de muerte? Porque en el momento, y aquí venimos a Génesis, capítulo 3, la desobediencia del hombre, Dios le da una orden al hombre, le dice, disfrute todo menos esto. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros queremos disfrutarlo todo sin restricciones. Y cuando algo corta, nos impide, nos restringe, entonces nos sentimos ahí lesionados, lastimados, y comienzan las confrontaciones, las luchas y las peleas contra el Señor. Porque no peleamos contra nosotros mismos la mayoría de las veces, peleamos contra el Señor. La pelea tiene que ser contra nosotros mismos y ya voy a explicar esto de qué se trata. Entonces, como el preámbulo, la entrada de lo que quiero traerte en esta mañana. Comenzamos a pelear contra el Señor, porque empezamos a irnos contra de la voluntad de Yahweh. Es que el Señor fue claro, le dijo al hombre, lo puso, dice la escritura, lo puso en Edén, en el huerto de Edén. En Edén, se me pasa este detalle, ya usted lo conoce, toda la tierra es Edén, o era Edén. Digamos, era, porque el pecado trastornó todas las cosas. Toda la tierra era Edén. Y dice la escritura que al oriente, y en esto
que hasta los científicos están de acuerdo, ¿sí o no? Allá comenzó la vida. Que dice, al oriente hizo el Señor un huerto. Ese huerto lo creó el Señor y puso ¿qué? Al hombre ahí. O sea, digamos, una tierra especial para hacernos entender mejor. Coge el Señor el hombre era como la cereza sobre el helado, ¿no? Punto final. Y lo pone ahí. Y le da unas órdenes. Vamos a hablar ahorita de ellas. Pero quiero comenzar con esta orden, que fue la que desencadenó que el hombre cayera y empezara a tener los estorbos que hasta hoy está teniendo. Y es que la orden era, no comerás del árbol, ¿no? Del bien y del mal. Porque el día que lo comas serán abiertos vuestros ojos y seréis conscientes. Ese consciente, ¿sabe qué quiere decir? Seréis responsables. Seréis responsables delante de mí, dijo Dios, de sus acciones. Cuando usted y yo conocemos el bien y el mal, ya no hay. Usted ya conoce el bien. Por eso nosotros pretendemos, en el nombre del Señor, y es el deseo, y usted lo sabe, enseñarles el bien. Que no debería ser necesario en estos tiempos, digamos, enseñar el bien a la iglesia. Eso debería ser algo como automático. Debemos estarle enseñando el bien más bien a la gente que está por fuera. Pero esto no es jactancia y la iglesia no tiene por qué sentirse ofendida ni atacada, porque aún nosotros, cuando hable nosotros, los que el Señor nos ha dado el privilegio de predicar el evangelio, necesitamos todos los días estar leyendo y estar buscando sobre el bien, porque si no, nos enredamos. ¿O no, mi pastor? Entonces, es necesario que nosotros estemos ahí. Yeshua le dijo algo a los fariseos que a mí me toca, y me toca mucho. Les dijo, ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Ok? Entonces, él les dice esto, pero ¿por qué les dice esto el Señor? Se lo dice a raíz de que Él viene, les enseña, les habla la verdad. Yeshua viene y les muestra quién realmente es el Padre. Y entonces ellos se dan cuenta, porque lo entendieron, que al Padre, al Dios que ellos estaban ahora adorando, no era el mismo Padre que los antiguos, digámoslo así, habían adorado. Porque ellos comienzan a meter una cantidad de religiosidad en su relación con el Señor y reemplazan la gracia por una cantidad de mandamientos, porque ahí es donde viene, en el silencio de Yahweh. Entonces ellos comenzaron a crear sus propios mandamientos. Yeshua les dice lo siguiente, Mateo capítulo 23, ahí lo encontramos. Y enseñan palabras de hombre como si fueran palabras de Dios. ¿A punto de qué? De calmar su conciencia. Y aquí es donde quiero meterme más profundamente. Nosotros, tú y yo, no podemos hacernos unos calmadores de conciencia. No. No se trata de eso. La vida cristiana, la vida en el Señor no se trata de calmar la conciencia. Se trata de transformar esa conciencia. Y ahí es donde a veces nos quedamos cortos. Se trata de transformar nuestra conciencia. ¿Cómo la transformamos? Ahorita también vamos a hablar de esto, que la respuesta está ahí mismo en el Génesis capítulo 2. Pero en Juan capítulo 15, versículo 22 está lo que te decía. Dice, si yo no hubiera venido, escúchame esto, Yeshua ya vino a nuestra vida. Por eso te digo, esto a mí me confronta mucho. A mí me confronta mucho. Porque Yeshua le dijo, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y eso es lo que no entendieron ellos.
Yeshua vino fue a enseñarnos a ser libres de las consecuencias de la ley, que es diferente, ¿ok? Repito, Yeshua no vino a abolir la ley. Yeshua vino a enseñarnos a nosotros a vivir por fuera de las consecuencias de la ley. Es diferente. La ley produce muerte. ¿Por qué la ley produce muerte? Porque por la ley nadie pudo ni podrá ser salvo. Y entonces cuando uno ve las personas que conocieron la gracia y quieren caminar en la ley, uno dice como que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Sí, que por la ley nadie va a ser salvo. La escritura nos dice que Yeshua lo dijo, hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Y precisamente por eso es que el pueblo judío va a ser engañado. ¿Por quién? Por el anticristo. Él los va a engañar, por eso dice la escritura, y engañará, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos, al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos están esperando algo que venga a lo que ellos tienen pensado como debe ser. Y no se han abierto a que sea como Dios quiere y dijo que debe ser. Ahí es donde está el problema en la vida del creyente también. Ahí es donde está. Hay gente que está esperando que todo sea perfecto para empezar a servir. Hay otras personas que están esperando que todo lo hagan otros, ¿sí? Para ellos simplemente disfrutar de eso. No se trata de eso, ni lo uno ni lo otro. Esto es un trabajo personal. O sea, el apóstol Pablo lo dijo, yo como perito arquitecto, ¿sí o no? Traigo, ¿sí o no? El fundamento. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo les traigo el evangelio. Es lo que yo les estoy trayendo, el evangelio. Y sobre esa base del evangelio puro, sin máculas, sin mezclas entre ley y gracia, porque eso no ha funcionado y no va a funcionar. Entonces, cada uno de ahí en adelante ve cómo, sobre qué edifica su vida. Yo le traigo la palabra. El Señor me trae a mí la palabra. De ahí en adelante, yo tengo que ver cómo sobre edifico. ¿Cómo estás sobre edificando tu vida? ¿Cómo estás creciendo en ese edificio que es tu vida? Eso ya el predicador y el pastor no puede hacer mucha cosa. ¿Qué es lo que puede hacer? Traerte el mensaje. ¿Qué es lo que puede hacer el Señor conmigo? Traerme el mensaje. El Espíritu Santo viene, me trae el mensaje, me habla cuando yo leo la palabra, cuando ya la escudriño, cuando cada uno de ustedes lee, escudriña la palabra, entonces el Espíritu Santo le da el mensaje. Usted tiene que sobreedificar sobre ese mensaje. Ese mensaje es el cimiento. ¿Sí? El Espíritu Santo nos trajo un mensaje. El adulterio, la fornicación, son pecados. Entonces, algunos estaban viviendo con lo que conocemos como en unión libre. Entonces, digamos, formalizaron, ¿no? Su relación delante del Señor. Entraron en el pacto del matrimonio. Y el matrimonio no es un pacto que se haga tanto entre el hombre y la mujer, sino que es un pacto que se hace primeramente ante Dios. Y esto es lo que se ha quitado también del matrimonio, inclusive las enseñanzas de lo que es el matrimonio, se ha quitado esto. Por eso hoy el divorcio corre y rueda. Pero entonces nosotros, cuando entendemos que es un pacto con el Señor, es diferente. Entonces ahí viene la paciencia, el soportar, el creer, el darle, como decimos, hasta el final. Y es donde viene cada uno buscando el bien del otro, el esposo buscando el bien de la esposa buscando el bien del esposo. Porque entendemos que a través de esto agradamos al Señor. Es solo un ejemplo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que dijo Yeshua, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Nosotros entendemos esto e inmediatamente entendemos la responsabilidad que tenemos ante el Señor. Porque es que ya yo sé lo que es malo. ¿Qué me queda a mí ahora? El Señor le dijo
a Adán y a Eva. Eso no se lo dio solo a Adán. Hay hermanos que tienen, por falta de pronto de tiempo, que apenas van llegando, otros por falta, aunque tienen tiempo de escudriñar la escritura, creen que esta orden se le dio nomás a Adán. No, por eso el Señor hizo responsable tanto a Adán como a Eva de lo que pasó. Porque Eva escuchó la norma de Dios, ella la escuchó. Y es más, la escuchó en el espíritu, que digamos que la hace más responsable. En el espíritu. El día que coman del árbol de la vida del bien y el mal, ese día moriréis. Esa orden la escucharon los dos. Eso no lo escuchó nomás Adán. Recordemos, Eva ya estaba creada. Génesis 1:28. Varón y hembra los creó. Ya estaban creados. Ella escuchó. Eva vio el proceso. Ella lo sabía, lo conocía. Entonces, hoy por hoy, nos encontramos, desafortunadamente, a mucho pueblo de Dios viviendo unas vías en derrota, en depresión, en opresión, una cantidad de cosas que no deberían estar en la vida del creyente. En el mundo tendréis aflicción, claro. Dice, pero confiad, ¿sí o no? Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Pero váyase al contexto y mire de qué clase de aflicciones está hablando el Señor. Está hablando de persecución. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Está hablando es todo por causa de su nombre. No está hablando nada por causa de la rebeldía a su palabra, a la sujeción, al hacer su voluntad. Es que tenemos que, por eso yo siempre les insisto y les insistiré, iglesia, nosotros debemos buscar los contextos. Porque es que en el contexto es donde nosotros podemos llegar a entender, a comprender mejor de qué se trata. Si nosotros no formamos los contextos, vamos a estar buscando pretexto para todo. Es que el Señor, pero es que acá también, justificando una mala manera de vivir, y eso tenemos que prestarle nosotros atención. Tenemos que prestarle atención. La lucha contra el pecado, iglesia, no para. Y no puede parar ni un día. La lucha contra el pecado está ahí porque el pecado está asediando, siempre está a la puerta. Siempre, en donde quiera que estés, vas a tener ocasión de pecar. Desafortunadamente, a veces caemos en situación, pero es por falta de observancia de lo que tenemos ya hablado y dicho del Señor. Entonces nos encontramos en una lucha que es una lucha interminable. Yo quisiera decirte, relájate, no te preocupes. No, no puedo decirte eso. Antes tengo que decirte, ten cuidado, sé cuidadoso, observa cada día tus pasos, tu manera de caminar, cómo estás caminando, cómo estás andando. ¿Qué pensamientos están rodeando nuestra mente? ¿Cómo el enemigo quiere taladrar nuestra mente? Ya lo vimos, ¿se acuerdan en el orden? Principio de año, comienza el enemigo a trabajar en la mente, a querer hacer que eso la mente llegue al corazón y se convierte en un estilo de una mala manera de vivir, lleno de excusas, de pretensiones. Y no podemos seguir viviendo una vida llena de excusas delante del Señor. Mire, usted a mí me puede dar las excusas que quiera, yo a usted le puedo dar las excusas que quiera, las que me pueda inventar, pero delante del Señor, ¿qué? Si Él todo lo conoce y delante de Él todo está desnudo. ¿Qué hace que la vida de una persona, de un creyente, llegue a convertirse en un mar de excusas para todo? También se lo voy a decir ahora. Eso tiene respuesta aquí.
Génesis capítulo 2, y es sencillo. Primero quiero presentarle las diferentes aristas y situaciones de la vida normal que se dan en el cristiano. Por eso, ¿sabe qué dijo el apóstol? Las mismas, se acuerda el apóstol Pedro, los mismos padecimientos se van, o sea, los van viviendo nuestros hermanos por el mundo entero. No crea que lo que le está pasando a usted es exclusividad. No. No crea que usted es el único que pasa por ciertas cosas. No. Hay un hombre de esos heraldos del evangelio que a mí me gusta escuchar. A mí me gusta escuchar mucho los predicadores de los registros que hay, aún predicaciones de por ahí del 80, el 90, que hay por ahí, que uno las ve por ahí remasterizadas, como se llaman en YouTube. Y ese hombre dijo una cosa que en principio me sorprendió. Yo se equivocó, pero no, cuando él da la explicación y cuando yo como que uno como que, wow, sí tiene razón. La mayor causa de maldición sobre la tierra es Dios. Y yo, wow. Y esto se lo traigo porque a mí me sorprendió, y tal vez a usted en este momento le causa lo mismo que a mí me sorprendió, me causó en el momento. Y él dijo, porque el Señor Dios ha puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué vas a escoger? Y cuando este hombre dijo eso, a mí como que, wow, tuvo un choque en ese momento. Dios, la mayor causa de maldición sobre la tierra es Dios. Como la mayor causa de bendición sobre la tierra, o la única causa de bendición sobre la tierra es Dios. Entonces llegamos a un acuerdo, ¿sí o no? Todo está en Dios, todo viene de Dios, todo proviene de Dios. ¿Por qué la mayor causa de maldición es Dios? Porque Él dijo, haz esto, vivirás. ¿No es cierto? No hagas esto, morirás. Hablando de la ley. Entonces, por eso te decía en principio, Yeshua no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir esa ley y a enseñarnos a nosotros a vivir fuera de las consecuencias de la ley. ¿Qué es vivir o cómo podemos vivir fuera de la consecuencia de la ley? Sencillo, Yeshua dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, no como yo quiera, como yo crea, no como nosotros pensemos, para bajarle y suavizar y justificar el pecado, la maldad, la iniquidad, sino como el Padre dijo que debería creerse en Yeshua, como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que quita el pecado del mundo. Pero aquel que para que esa obra se sostenga y se mantenga, nos dejó el Espíritu Santo de Dios. Por eso él les dijo, Juan 14, os conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no podría venir. Y eso se lo dijo porque dice, porque les he empezado a hablar esto, les empezó a hablar de su muerte, de su padecimiento, dio tristeza llenado vuestros corazones. Eso lo puede leer usted completo en Juan capítulo 14. Por tiempo no se lo puedo leer todo. Aquí, digamos, se lo parafraseo un poco. Entonces dice que ellos se sintieron cabizbajos, se sintieron mal. Juan capítulo 14, Juan capítulo 16 habla sobre la venida del Espíritu Santo. Porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones, les dijo Yeshua. Pero les conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no podría venir. ¿Por qué? Porque resulta que el Espíritu Santo estaba todo contenido en Cristo. Todo contenido en Cristo. Por eso Juan capítulo 20, cuando Yeshua resucita, dice que entró donde ellos estaban, dice que sopló sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Era necesario que Yeshua se fuera para que el Espíritu Santo pudiera reposar sobre todos. ¿Ok? Que era imposible que Yahweh pusiera el Espíritu Santo sobre todos. No es imposible porque para él nada es imposible, pero no era conveniente. Le explico por qué. Usted se imagina si en ese entonces los discípulos hubieran podido llegar al nivel de Yeshua. Ya había pasado, ya en el Edén, por eso le estoy hablando de Génesis, la base de partida de esta predicación, en el Edén ya había pasado. Satanás contaminó el corazón de Adán y Eva y los hizo sentirse, al menos los puso a soñar cómo sería ser igual a Dios. Tener el poder de decir hágase y sea hecho. Usted se imagina, pobrecito de sus enemigos, si usted tuviera saca paz. Descienda fuego. Ya yo creo ya hubiéramos acabado con media familia. Pobres esposos bajo el poder del esposo. O pobre esposa bajo el poder de ese esposo.
Que descienda fuego del cielo y se consume esta mujer. Tráigame otra nueva porque esta no sirvió, salió con defecto. Y al contrario también. ¿Sí? Entonces, por eso, luego de que Yeshua se va, envía sobre la iglesia, sobre usted, sobre mí, el Espíritu Santo. Y ya lo leímos, ¿se acuerda? Que se lo leí en hebreo, lo que significa no es solo ayudador, sino que es que consejero. Entonces el Espíritu Santo está sobre nosotros para darnos consejos de vida, para darnos consejos de cómo agradar a Yahweh, para darnos consejos de cómo ser agradables, ofrendas agradables a Yahweh. Ahí es donde Él viene y quita de en medio la ley, porque la ley te obligaba. Yeshua viene a que no lo hagas por obligación. Yeshua viene a enseñarte que lo hagas por amor. La vida cristiana es sencilla. Todo lo que hagas, hazlo con amor. ¿O no lo dice la Escritura así? Y todo lo que hicieres, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo ¿qué? En amor como ¿qué? Como para el Señor, porque a Él es que servimos. ¿Ok? Si yo voy a hacer algo a favor tuyo, iglesia, y no lo hago en amor, voy a empezar a recriminarte y a decir y a pensar en mi mente de que no eres merecedor o que no eres digno. ¿Por qué? Porque haces esto, porque haces aquello, por la verdad. Y si tú me conoces, entonces vas a decir, es que no es digno el pastor de estar ahí, ¿cómo va a estar en el púlpito? Sí, mire esto, mire aquello, mire. Si tú me ves con los ojos del amor, vas a entender que soy solo uno más, que está buscando, al igual que tú, permanecer en el camino de salvación. Que estoy peleando todos los días la batalla contra el pecado, contra la maldad, contra la iniquidad que rodea nuestras vidas. Que al igual que tú, Satanás quiere devorarme. Y de pronto a mí con más ganas, porque hiere el pastor y las ovejas que serán esparcidas. Entonces, antes de lo que vas a hacer es estar orando por mí todos los días, pidiéndole al Padre por el pastor que ha puesto su vida. Pidiéndole, Señor, ayuda. Ayuda. Ten misericordia, Padre. No le permitas, Señor, ser enredado, ser engañado. No le permitas. De eso se trata. Y ahora sí, porque ya el tiempo vuela, iglesia. Vamos a ver la solución a todo esto. ¿Por qué algunas cosas están fuera de lugar y están como no deben estar en tu vida? El Señor le dio una orden al hombre, como te decía, o dos órdenes básicamente en su creación. Y una fue, no comeréis del árbol de la vida, del árbol del bien y el mal, porque el día que coman, del que moriréis. Y por eso cuando ellos pecan, el Señor primero que hace es manda unos ángeles a cuidar el árbol de la vida. Imagínese un hombre pecador caído comiendo el árbol de la vida. Imagínese si usted y yo no supiéramos que hemos de morir y presentarnos delante del Padre a rendir cuentas. Yo se lo digo, y lo digo de manera, ¿usted cree que yo voy a estar aquí? ¿Usted cree que yo me iba a aguantar las cosas que me he aguantado? ¿Usted cree que yo iba a rehuir de las tentaciones que llegan y que han llegado y que llegarán? ¿Usted cree que yo iba a estarme soportando cosas que me he soportado? Igual usted. Yo siempre digo, Señor, si usted me deja a mí 10 minutos, en 10 minutos yo le destruyo medio mundo. Si la realidad, no necesitamos 10, 5 nomás. Para hacer, como decían los viejos, diastruras. Esa es la realidad del ser humano. Desde la caída del hombre está ahí. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Satanás. Por eso es que yo tengo que decirte, iglesia, cuídate. Cuidémonos. Nos cuidemos los unos a los otros, orando los unos por los otros, ¿sí o no?
pero te cuidas tú siendo observante de aquello que Yahweh te envió a decir a través de Yeshua. Te repito, Juan 15:22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Wow. Tenacio, ¿no? ¿Cuál es tu excusa para pecar? ¿Cuál es mi excusa para pecar? La palabra nos lo está diciendo, no hay excusa. Por eso al mundo debemos llegarle con amor, porque ellos tienen excusa. Y te estoy diciendo lo que dice la Escritura. ¿Por qué Yeshua vino en amor? ¿Y por qué cuando vuelva ya no va a venir en amor y en relación con el pecado? Lo dice la Escritura. Dice que vendrá sin relación con el pecado. Yeshua, la primera venida fue en relación con el pecado porque él vino a quitar el pecado del mundo. En todo aquel que le recibe, el pecado es quitado. O sea, ya no hay condenación ni acusación. Romanos capítulo 8. Pero esto no es como está enseñando la falsa gracia, ¿no? Que usted ya recibió a Cristo, entonces siga viviendo como venía viviendo. No, ahora es recibo a Cristo y la vida de Cristo tiene que manifestarse en mí. La muerte es absorbida por la vida que es Yeshua. Y la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir esto? La vida de Yeshua en mí mata el pecado. Por eso te repito, Juan 15:22, ninguna excusa tenemos para el pecado. Adán lo llama el Señor, Génesis 3, de la caída le dice, venga, arreglemos. Y entonces Adán le dice, Señor, la mujer que me diste. Y el Señor le dice, no, no, no. Y entonces Eva le dice, Señor, la serpiente me engañó. La serpiente, ¿a quién le echó la culpa? Y por eso el Señor hizo los juicios contra cada uno. Y como al que más se le ama, se le demanda, el juicio contra Satanás fue más fuerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El juicio contra Eva fue que con dolor parirás tus hijos. Y el juicio contra el hombre, por ser sacerdote y cabeza, trabajarás la tierra tú todos. Porque te producirá espinos y cardos. Será lo que te va a producir la tierra. Y aquí es donde quiero entrar a la creación del hombre, pero verá que el tiempo se agota demasiado rápido. Entonces, van acá. Pero no puedo dejarte sin este pasaje para que lo tengas ahí anotado, por favor, porque es bien importante. Qué pena. Es que no lo anoté acá, se me pasó, pero quiero que lo tengamos, iglesia, para que nos quede claro que Yeshua en su segunda venida, recuerda, cuando se dé el arrebatamiento, no es la segunda venida de Yeshua, porque nos vamos a encontrar con él en las nubes. La segunda venida es cuando él vuelva a colocar sus pies sobre la tierra. Esa es la segunda venida. Y dice Hebreos capítulo 9, versículo 8, Hebreos capítulo 9, versículo 8, iglesia. Voy a darte en varias versiones, ¿ok? En una versión dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan, para los que anhelan su venida. No, esta es otra versión, ya se lo voy a leer en la Reina Valera, el 60, que es la que la mayoría... Dice otra versión, así también el Cristo es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. La segunda vez se manifestará para salud, o sea, para salvación a los que sin pecado lo esperan. Por eso quise leerle varias versiones. A los que, ¿qué? Sin pecado lo esperan. ¿Qué quiere decir esto? Que no pecamos, pecamos. No, te estoy leyendo otras versiones, ¿ok? Hebreos 9:28, pues estoy leyendo otras versiones.
¿Ok? Sí, 9:28. Ahora lo vamos a leer en la Reina Valera, que es la que la mayoría maneja. ¿Ok? Te lo estoy yendo en otras versiones porque quise buscarlo en varias versiones y me gustó mucho esta. Así también el Cristo es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Por eso la escritura en Colosenses dice que aquellos que desprecian el amor de la verdad para ser salvos, Dios mismo les envió un poder engañoso para que crean a la mentira y se pierden, crean a la mentira y se pierdan aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser libres. Por eso te repito, cuando vayas al mundo, ve en amor. No vayas a darles bibliazos, porque ellos tienen excusa, digámoslo así. Hay muchos, por eso Yeshua es claro cuando dice Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino, no el evangelio que nosotros queramos, o el evangelio que se ha impregnado de tanta cosa, que nada es bíblico, ¿ok? Hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin para que nadie que tenga excusa por su pecado. Es para eso, porque habrá escuchado de Yeshua como Señor y Salvador. Será la tierra llena del conocimiento de su gloria, de la palabra, para que nadie tenga excusa, para que nadie diga es que a mí no se me dijo, es que yo no sabía. No, Señor, si no hubiera venido, no te hubiera dicho, no tendrías pecado. Pero porque ahora vine el Señor y te hablé y te enseñé y te mostré, ya no tienes excusa por tu pecado. Así es que esta semana, iglesia, y este mes de junio, vas a trabajarlo fuerte en dejar las excusas por el pecado y vas más bien a trabajar tu naturaleza contra el pecado. Que eso voy a cerrarte hablando de este tema y ya vamos a comenzar ese versículo. No que no podía dejar de decirte esto. La segunda venida de Yeshua va a ser sin relación con el pecado. Ahí va a venir es el que entró en el río de Dios, el que se paró firme y luchó a diario contra su naturaleza caída, peleando contra el pecado. Eso es. Ahí ya Yeshua no va a venir a morir por segunda vez. Ahí ya no van a poder ponerle ni siquiera un dedo encima para atormentarlo como lo hicieron en su primera venida. Ahí va a venir, no como cordero, va a venir como león. Va a venir a tomar la presa, como dice la escritura. Ahí ya no hay ir como mudo, ahí como cordero, ahí al sitio de sacrificio. Ahí lo vamos a ver como nos lo predicó una vez el pastor Yuri, ¿se acuerda? El Cristo de la gloria. Y como no va a haber excusa, entonces no habrá nada que decir. Vendrán sus juicios. Esa es la realidad. Por eso el apóstol Pablo dice, atendamos a nuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos delicemos. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? ¿Sabes cuál es el impío? El impío es aquel que conociendo la piedad no obra, no camina en ella. Ese es el impío. Por eso dice el impío y qué, y el pecador. Mire que hace una diferencia. El impío es aquel que ya conoce de la piedad y no camina en esa piedad. Ese es el impío. Así es que, iglesia, no más excusa y no tenemos más excusa por ni para el pecado. Ya no hay más excusa. Porque Yeshua ya vino y nos mostró cómo es. Ya nos enseñó cómo es. Vino a hacernos libres precisamente de las consecuencias de la ley que produce muerte, porque la ley, te repito, produce muerte. No hay salvación a través de la ley. La salvación está a través de la gracia. Pero la gracia no es una carta blanca para andar pecando y haciendo daño y andando en codicias, en malicias, en todas esas cosas que no convienen. No, Señor, para eso no es. Y te hablé de Romanos 6, Romanos 7 y ahora cierro Romanos, nombrándote Romanos en Romanos capítulo 8. Dice claramente la vida en el Espíritu, ¿sí o no? Romanos 8 es la vida en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu. Hay que vivir conectados con el Espíritu.
Conectados con el Espíritu a través de la lectura de la Escritura. Tú no puedes venirme a leer la Escritura únicamente cada vez que yo te predico. O algunos de pronto, no estoy acusando, condenando a nadie, allá la conciencia, como dicen a ratos, tal vez como te voy leyendo los pasajes, los que están virtuales, tal vez ni siquiera los leen, pues, no los tienen ahí. Tal vez no leen la Escritura ni oras, sino cada vez que oramos. Todos los días a las 5 de la mañana estamos haciendo el devocional en oración, clamando al Señor, a través del Zoom, lo sabemos. Pero no puede ser esa tu única oración en el día. Es una oración que hacemos para comenzar, como dice la Escritura, ¿no? Buscando el reino de Dios y su justicia primero. Y arrancamos con todas las añadiduras. Pero durante el día tienes que orar, tienes que buscar el rostro del Señor. Tienes que buscar de Él sabiduría, inteligencia. Tienes que buscar conexión con Él. Saca tiempo durante el día para orar, para leerte un pasaje de la Escritura, para orar conforme a ese pasaje. Y tienes que, antes de ir a dormir, entrar en reflexión con el Señor. Por eso el salmista había hablado de las meditaciones de la cama. Yo acostumbro a hacer eso. Antes de quedarme dormido, comienzo como a examinar el día. Y me doy cuenta de que cuánto he pecado. Y no es adulterio, porque la iglesia, gran parte de la iglesia cree que el único pecado es adulterio, fornicación, y ¿sí me entienden? Pero es que no, la mala voluntad es pecado. Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado pecado. Dice la Escritura que lo que no proviene es pecado. Entonces me pongo a reflexionar y he hecho cosas que no provenían de fe. Provenían impulsos de mi carne, engaños de mi mente. Y empiezo a digo, ay Dios. Y cuando tengo que, a través de eso, llamar a alguien, decirle, mire, o al otro día, comunicarme con él y decirle, mire, perdónenme. Ayer pasó esto y esto, hice esto. Qué pena con usted, por favor, perdónenme. Entonces, es ahí donde nosotros podemos, por la gracia y la manifestación del Espíritu Santo, corregirnos todos los días, porque el trabajo es diario, iglesia. Nuestra naturaleza debemos trabajarla todos los días. Y ahora sí, acompáñame a Génesis para ir cerrando. Génesis capítulo 2. Y voy a decirte la orden que se dio, porque esta es una orden del Señor. ¿Y de dónde fue tomado el hombre? ¿De qué? De la tierra, ¿sí o no? Del polvo de la tierra. ¿Ustedes que el polvo produzca algo? El polvo no produce nada. Es que ahí no dice ni lo tomó de la tierra, sino del polvo de la tierra. ¿Sabe? Es que es tremendo. El Señor no deja, como decimos, no deja nada al azar. Y lo tomó del polvo de la tierra. El polvo no produce nada. El polvo no produce y no alergias, cosas como esas. Entonces, el Señor nos tomó de ahí para que nosotros tengamos una plena dependencia de Él. Primer principio, para vivir una vida que se trabaje la naturaleza. Primer principio, dependencia del Señor. Dependencia de su palabra. Porque yo no puedo depender del Padre si no conozco su palabra. No puedo depender si no conozco su palabra. El Señor no me puede enviar si yo no me he preocupado por conocer su voluntad, sus principios, sus fundamentos para la vida del ser humano. Voy a ir a hacer más daño que bien. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que durante mucho tiempo se ha hecho. El que fundó los mormones tenía un problema bastante grave. Usted que ahí se acepta la poligamia. Y todos han salido de la sana doctrina, de una vida correcta, recta delante del Señor. Si como tenía su problema de poligamia, usted escogió su congregación en el momento y les dijo que no había problema. Y empezó a acostarse y a tener, se entiende, relaciones, intimidad con varias hermanas, y luego se llevó a varias a vivir a su casa. Las sedujo y las llevó a eso. Y entonces estableció que la poligamia era legal delante de Dios. ¿Dónde dice la Escritura eso? Si la Escritura dice que cada hombre sepa tener
su propia mujer y cada mujer para tener que su propio marido, su propio esposo. Eso para darte un ejemplo. Porque si no nos metemos en esto de entender, de comprender los principios, los fundamentos, entonces antes que hacer bien vamos a hacer mucho daño, vamos a hacer mucho mal. Y lo primero es conocer, buscar, inquirir. Juan 5:39, que siempre también te lo he dicho. Había dejado de nombrártelo, pero te lo voy a traer. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que han testimonio de mí. Entonces, tenemos que escudriñar la escritura para que con la ayuda del Espíritu Santo, entender, interpretar de la manera correcta, conforme a Dios, esa escritura y fundamentar nuestra vida y ayudar a fundamentar a otros su vida en la escritura. ¿Ok? Eso tenemos que hacer. Bueno, segundo, mira esto. El Señor le dijo al hombre, cuando lo puso en la tierra, en Génesis, en el capítulo 1, perdón. Génesis capítulo 1, dijo el Señor. Versículo 1, capítulo 1, versículo 28. Dice, Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue la orden del Señor? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Sojuzgar la tierra era traer ¿qué? El juicio de Dios sobre la tierra. Y esto a algunos los espanta, pero el cristiano tiene poder para traer eso. ¿Qué hizo Elías cuando fueron a buscarlo? Los 50 y acá en 2 ocasiones. Si soy profeta de Dios, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. En pocas palabras, estaba confirmando el ministerio. ¿Qué forma de confirmar el ministerio? ¿Sí o no? Los discípulos iban y no lo recibieron en algún lugar y entonces dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que oremos como hizo Elías? ¿Sí o no que le dio? Que para que caiga fuego del cielo y los consuma. Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine para perder las almas, sino para que las almas sean salvas por mí. Por eso te digo, al mundo hay que llevarle el mensaje en amor y haciéndoles entender y comprender el amor de Dios por ellos. Nosotros somos los que no tenemos excusa. Ahora, cuando tú le llevas el mensaje a alguien, ya lo haces responsable y ella empieza a ser responsable porque se cumple Juan 15:22. Ya se le dio el mensaje, así que excusa no va a tener. Excusa no va a tener. Entonces, esa fue la misión, sojuzgar la tierra. Lleva la tierra en sujeción, sojuzgar la tierra. Y cuando la tierra se te quiera alborotar, tráele juicio. ¿Fuimos tomados de qué? Somos hechos de la tierra. Por eso usted ve que los elementos que hay en la tierra los tenemos nosotros, ¿sí o no? En el cuerpo. El calcio está en la tierra, está en el cuerpo. El zinc está en la tierra, está en el cuerpo. El potasio está en la tierra, y ahí lo toman ciertas frutas, verduras, ¿sí o no? Y está en nuestro cuerpo. Por eso necesitamos precisamente alimentarnos con frutas, con verduras, con carne también, porque los animales toman de la tierra, lo procesan y eso es lo que nos alimenta a nosotros. Somos entonces, cuando dice la escritura, sojuzgar la tierra, es cada vez que tu carne se alborote, trae el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de la palabra. Sencillo. No, señor, carne. La Biblia dice esto. La palabra de Yahweh dice esto. Así es que ahora en el nombre de Jesús te vas calmando. Así es, te vas calmando. Yo a usted le conté el testimonio de aquel hombre que se levantaba a orar y se quedaba dormido orando. Una vez puso el agua bien fría, llenó la tina, eso es en los Estados Unidos, se acostumbra a tener las tinas en el baño, y puso el agua a la temperatura más baja que pudiera estar. Y se paró en la tina así y dijo, mira Carmen, yo voy a orar. Si te quedas dormida, mira lo que te espera. Ahí te vas a caer y no te voy a secar. Es un testimonio, yo me lo cuento.
y se paró y empezó a orar. Pues no se quedó dormido. La carne no es pendeja, perdónenme la expresión. La carne lo que es viva y es ágil y nos engaña y nos enrea. Por eso es que tenemos que buscar soluciones en el Señor y no excusas para seguir mal, para seguir pecando, iglesia. Labremos la tierra, labrémosla. Tienes que labrar tu tierra, tu cuerpo, tu carne que se alborota. Tienes que labrarla. ¿Con qué? Con la palabra de Yahweh. Siembra palabra en ella. Sembremos. Dice el papelito, ¿no? Sembremos palabra en ella. Irriguemos nuestra carne con el río del Espíritu Santo. Por favor, no busquemos más excusas para pecar. Busquemos razones para santificarnos todos los días. Caminemos en la enseñanza del Espíritu Santo. La instrucción del Espíritu Santo que nos capacita todos los días para ir una vida victoriosa en el Señor. Les digo, yo tengo que labrar bastante mi tierra. Mientras preparaba esta predicación, ay Señor, cuánto espino y cardo todavía hay en mi tierra. Yo quiero que tú te hagas consciente de cuánto espino y cuánto cardo hay en tu tierra. Porque eso es lo que agita la maldición en una vida. El pecado trae maldición. El pecado activa las maldiciones en nuestras vidas. Y hay gente que no niega esto. Y por eso es que se encuentra gente viviendo de cualquier manera, pretendiendo que están bien delante del Señor y estamos mal, iglesia, estamos mal. Este es no sé decirte, un gemido, un grito de angustia, como quieras tomarlo, llamarlo, no sé. Porque es que los días están cerca, iglesia. No podemos seguir viviendo una vida de pecado como si estuviéramos normal y bien delante del Señor, sin reconocer la maldad, la iniquidad, el cardo que todavía hay en nuestra vida. Tenemos que hacer que los cardos, los espinos se sequen, que el fuego de Dios los consuma. Y esto se consigue buscando meternos cada día con el Señor. El Señor va a venir sin relación con el pecado y no tendremos excusa para justificar el pecado. Tenemos que decirle al Señor, ayúdanos, Padre. Tenemos que decir, Señor, te necesitamos. Queremos decirle, basta el pecado en nuestra vida. Tenemos que clamar, postrarnos delante de Él, gemir, llorar. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ser transformados, iglesia, a la imagen de Cristo. Si no, habremos perdido el tiempo. Habremos perdido la vida, la oportunidad que el Padre nos dio para representarlo en esta tierra. Basta ya de pecar y pretender que no estamos mal. No tengamos excusa para servir al Señor. ¿Cuántos ministros, llamados, ministerios están en medio de la iglesia dormidos, quietos, sedados y sacando excusa para no servir al Señor? No, ya no más. Ya no más. Ya no más. Tenemos un propósito de vida que lo estamos leyendo aquí. Estamos viendo. Ya no más. Debemos de estarnos preocupando por buscar riquezas. Esas vienen solas. Son las añadiduras. Rindámonos de verdad al Señor. Rindámonos de verdad al Señor. Aún tenemos tiempo, iglesia. Aún tenemos tiempo. Despojémonos de los odios. ¿Para qué vivir odiando? Si Yeshua es el amor del Padre manifestado y el amor está en ti, el amor está en nosotros. ¿Para qué ir codiciando y envidiando?
¿Para qué pretender vivir la vida que otros están viviendo cuando el Señor nos dio una propia vida a vivir de su mano con Él? Por favor, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. No nos dejemos separar del propósito con el que realmente fuimos creados. Vencedores, triunfantes, Yeshua, para Yeshua. Es que fuimos llamados con un propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y ahora que tenemos a Cristo, el propósito es caminar en la santidad del Hijo de Dios, permanecer en ella y avanzar en ese camino de salvación. Eso es el propósito. Que seamos usados por el reino de los cielos. Ese es el propósito. Que caminemos en la obediencia al Padre. Que todos los días hagamos el trabajo de reconocimiento. Y decir, Señor, reconozco esto y necesito tu ayuda. Ya no quiero más esto. Te lo digo, preparando esta predicación, me di cuenta cuánto cardo y cuánto espino hay todavía en mi vida. Y no te voy a engañar, ni esto va a ser un pretexto para no hacer nada, al contrario, va a ser una razón para seguir peleando de la mano del Padre, mi santidad. Y te aclaro, no estoy en adulterio y el Rey lo sabe. El Rey lo sabe. El Señor lo sabe. Porque se cree que el único pecado, el pecado, y sobre todo los predicadores, es el adulterio, ¿no? Hay cosas sencillas, te decía ahora, que pude haber hecho el bien y no lo hice. Que pude haberle predicado a alguien y no le prediqué. Eso lo producen los escardos, los cardos y los espinos en la vida. Que alguien me hizo algo y me ofendí de tal forma que prácticamente lo maldije. Eso lo hace el espino y el cardo en mi vida. De cosas como esas estoy hablando. De que pudiendo hacer más por el reino, me he limitado a no hacer más. De esas cosas estoy hablando. De que pudiendo estar más tiempo en oración, he cortado el tiempo de oración por atender a veces otras cosas que no son cosas del reino. De esas cosas te estoy hablando. De eso te estoy hablando. De eso te estoy hablando. De esas cosas te estoy hablando. Cosas como esas que tenemos que pelear todos los días contra ellas. Todos los días contra ellas. ¿Y por qué te hablo de espinos y cardios? Y aquí terminamos. Espinos y cardios, porque en el capítulo 3 de Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta historia ya la conocemos, ¿no es cierto? Entonces Eva llegó y empezó a hablar con Satanás. Mire, ese problema, usted no se ponga a considerar los mensajes de Satanás en su mente, con que esto, con que aquello, no. Anoche hablaba con un hombre, ministro de Dios, y le contaba mi testimonio, porque él está pasando un momento parecido al que yo pasé comenzando el ministerio. Él está comenzando el ministerio. Y él estaba viviendo lo mismo que yo viví. El enemigo me traía pensamientos y me hacía sentir inútil. Sí, y lo mismo está. Mire que el Señor me puso a llamarlo y yo lo llamé y empezamos a hablar. Y empecé a contarle, yo sin saber mi testimonio. Luego la esposa, ¿ok?, me escribió porque estaban los dos ahí, estuvimos hablando un rato bien ameno. Y entonces me dijo que él le había pedido al Señor que le hablara, que le mostrara, porque él se sentía tal cual yo me estaba sintiendo. Por la importancia de los testimonios. Inútil, mantenido, de todo. Y a mí Satanás me hizo sentir así durante mucho tiempo. Y fui y me encerré y empecé a orar. Del Señor, yo no puedo más así, yo de esto, aquello. El Señor empezó a hablar. Y empezó a mostrarme unas cosas. Y empezó a decirme y a llevarme.
Y puedo decirlo como que me trasladó en el tiempo, por decirlo de alguna forma. Recuerden que el Señor no tiene tiempo, por eso los profetas como Ezequiel y Daniel pudieron ver lo que hoy está pasando, ¿ok? El Señor te puede trasladar en el tiempo. Y entonces yo estoy tranquilo respecto a eso. Eso quitó esa cuestión de mí. Porque el enemigo es astuto, por eso te estoy viendo. La serpiente era más astuta que los animales que Yahweh había creado. La serpiente se alió con Satanás para engañar al hombre. Ese es el gran misterio que hay, que algunos encuentran. Lo que pasa es que la serpiente se alió, ¿ok?, con Satanás para que Satanás a través de ella entrara al huerto y engañara a Eva. Entonces, y le hablé de esto que estaba pasando. Es astuto para separarte de tu ministerio. Es astuto para impedirte ir más allá. Y te trae las preocupaciones. Cuando el Señor dijo, no se preocupen, ¿qué comeréis, qué beberéis? Eso empezó a hablarme el Señor ese día. Y el Señor ese día me dijo, mi don es tu herencia. Y me llevó a la vida de los levitas, de los sacerdotes, ¿se acuerdan? Y me llevó a ese pasaje en Éxodo, ¿ok? Cuando el Señor les dijo, de la tierra les voy a preparar a ustedes unos ejidos y ustedes van a vivir ahí. Y de eso, de lo que el pueblo lleve, ¿se acuerdan que dice ahí? Ustedes van a sobrevivir de eso. Entonces yo dije, Señor, estoy en tus manos. Y ahí me solté y me liberé de esa carga, de esa opresión, de esa acusación, de esa condenación de Satanás. Y doy gloria al Señor, porque nada me ha hecho falta. Y al igual que usted, de pronto algo me ha hecho falta en un momento, porque a todos nos ha hecho falta algo en un momento, ¿sí o no? No estamos aparte de eso. Pero entonces, esto te lo traigo para que entiendas la astucia del enemigo, de cómo el diablo te habla para sacarte y apartarte de tu propósito. Eso fue lo que hizo con el hombre, y esa estrategia la sigue usando porque le ha resultado, hasta hoy le sigue dando resultado, ¿ok? Y aquí terminamos, iglesia, y dice en el versículo 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. El hombre hoy se sigue escondiendo de Dios, se sigue hoy escondiendo. Ese es el problema con la humanidad. Cuando ya el Señor, después de que ellos caen, trae, digamos, los juicios, dice, Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Yahweh le dijo, Elohim le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieras? Ese es el problema con el hombre. El hombre vive comiendo el pecado y luego se quiere esconder de Dios. Y nosotros como iglesia no podemos entrar en esta iglesia. Si hemos pecado, lleguemos delante del Padre, reconozcamos, digámosle, Señor, ayúdanos, no nos escondamos. Vamos a pedirle que nos ayude a salir de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Este mes de junio va a ser para que mejoremos nuestros caminos delante de Yahweh y para que hagamos reconocimiento de todo tipo de pecado, de toda maldad, y caminemos y por favor trabajemos en corregir esas cosas. ¿Qué les parece, iglesia? ¿Les parece bien? Yo los invito a que hagamos esto. Vamos a aprovechar el tiempo de esto. Entonces, dice el versículo 11. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Entonces Yahweh Dios llamó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, mire que el primer juicio es para la serpiente, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. ¿De qué se alimenta la serpiente? ¿Y de qué fue hecho el hombre? Ah, bueno, el enemigo se alimenta de tu carne, de las obras de la carne. Por eso no podía cerrar sin decirte esto, sin aclararte esto. El enemigo se alimenta de eso. Por eso es que la vida en el espíritu es un veneno para Satanás. No puede obrar ni operar a través de tu carne. El Señor, que le dijo, ¿te alimentarás de qué? ¿Y de qué estaba hecho el hombre? La naturaleza caída. No podía dejar irme sin decirte esto, por favor. Entonces, todos los días de tu vida, si no, te alimentarás de polvo. Todos los días de tu vida, Satanás quiere alimentarse de tu carne. Y eso es lo que a él lo mantiene y lo sostiene. Por eso, entre más se acrecienta la maldad, más demonios van a ser sueltos, van a ser liberados. Así lo dice Apocalipsis. Versículo 15. Y pondré de mi instante a la mujer, ¿no? Dijo, bueno, y pondré de mi instante y a la mujer, dijo,
multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, el dolor dará a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, ¿sabe por qué se obedeciste a la voz de tu mujer? Porque puso la voz de su mujer por encima de la voz de Dios. Eso es lo que quiere decir. Usted no ponga nada por encima de la voz del Espíritu Santo, no ponga nada por la voz de Dios. Si yo le digo algo que va en contra de la palabra, no lo ponga por encima de lo que dice la palabra, por favor. No puede ser yo, por Dios, soy yo su pastor. No lo haga. Usted tiene que obedecer a Dios. ¿Cómo usted va a desobedecer a Dios por obedecerme a mí? No. Por eso es necesario que usted estudie y que escudriñe la palabra. Que usted se llene de palabra para que cuando yo me equivoque, usted no siga una equivocación, sino que usted puede decirme, pastor, un momento se equivocó. Eso no es así. Es que la Biblia dice esto. El día que yo le diga, no, pastor, es que usted puede conseguir esta mujer y usted muy en su carne corre, usted se condena. A mí me van a llamar a cuentas por eso, claro que sí, pero usted le van a decir, es que usted sabía. Juan 15, sí o no, Juan 15, 22. Es que el pastor me dijo, es como la serpiente aquí, es que la serpiente, es que la mujer, es que no, es que tú ves a darme cuenta. ¿Sí entiende? Y esa es la cuestión. Entonces, versículo 17, y aquí cerramos. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué maldijo el Señor? La tierra. ¿Él maldijo al hombre? No, maldijo la tierra. ¿Y de qué está hecho el hombre? De tierra. Por eso es que hay que trabajar esa naturaleza todos los días, irrigarla con el agua del Espíritu Santo y alimentarla no con las obras de la carne, sino con la palabra de Yahweh. Porque cuando usted se mete en ayuno, sabe que el ayuno fortalece su espíritu, ¿ok? Libera su alma, pero el ayuno es veneno para las obras de la carne. Cuando usted lee la escritura, es lo mismo. Cuando usted se mete en oración, es lo mismo. Por eso los ayunos lo hacemos así o no, con oración y lectura de la escritura. Negándole a la carne sus placeres. La carne le encanta comer. Si usted empieza a negarle eso, la lleva en un sometimiento, porque ella no se sujeta a la carne, hay que someterla. La sujeción es voluntaria, por eso nosotros hemos decidido sujetarnos a Yeshua. El sometimiento es obligatorio, tenemos que someter la carne. Y esa es la primera manera de empezar a vencer el pecado en nosotros. Someta su carne. John Jairo Castillo, someta su carne. Iglesia, someta su carne. Entonces, dijo el Señor, 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Usted cree que su carne produce algo bueno? ¿Cuáles son las obras de la carne? Ahí se las voy a dejar para que las lea. Léase Gálatas, por favor, capítulo 5, versículos 16 al 23. Escúcheme, esta iglesia, tarea para que lea, para que todo este mes lo esté leyendo y eso lo haga más consciente. Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 23. ¿Ok? Y acuérdese que el capítulo 5 de Gálatas comienza diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los persuadió? ¿Quién los persuadió para que no anden ahora conforme a la doctrina de Cristo, a la vida de Cristo? ¿Quién los persuadió para esto? Para que ahora caminen en la esclavitud. Así comienza, te lo parafraseo diciendo Gálatas capítulo 5. Iglesia, bendiciones, damos gracias al Señor y Dios Todopoderoso, bendecimos a nuestro Padre Celestial, le amamos porque Él nos amó primero, lo sabemos. Que el Señor les bendiga, guarde, multiplique grandemente y que el Espíritu Santo le siga a usted rearguyendo como a nosotros todos los días para que peleemos, luchemos contra el pecado y no busquemos más excusas para pecar, sino razones para santificarnos todos los días. Amén. Mientras le decimos al Señor, Padre, gracias en el nombre de Yeshua por este tiempo, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos, por instruirnos y por capacitarnos en tu palabra. Gracias por enseñarnos cada día a vivir unas vidas victoriosas en Yeshua, porque ya no estamos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos, Señor, de una mala vida. Al contrario, tú viniste a traernos libertad. Tú viniste a santificarnos. Tú viniste a darnos las estrategias y las armas para acabar con el pecado en nuestra vida.
Y hoy, Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos. Hoy te pedimos que este mes de junio sea como tú lo has propuesto, Padre. Seguir venciendo, acabando con el pecado en nuestras vidas. No vamos a buscar más excusas para pecar. Al contrario, vamos a buscar razones para santificarnos en ti todos los días. Que la santificación en Cristo por el Espíritu Santo se haga una realidad en nosotros. Que nuestra mente sea transformada en el nombre de Yeshua. Que nuestro corazón y nuestra conciencia sea aferrada, arraigada a Yeshua. Que nuestra conciencia y corazón no se arraiguen en nada que no sea el cielo. Esto te lo pedimos, Padre, con acción de gracias en el nombre de Jesús.